Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia propone hoy a nuestra consideración, domingo quinto después de Pentecostés, y según el rito que venimos celebrando, llamado rito extraordinario, propone, a nuestra consideración como lectura evangélica el texto de San Mateo correspondiente al comienzo de su capítulo quinto, del capítulo quinto de su Evangelio. Son unos breves versículos que contienen palabras y enseñanzas de nuestro Señor. Todos ellos de extremada importancia y de gran profundidad, como siempre decimos cuando nos referimos a las enseñanzas de Jesús. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en consideraciones, con la ayuda del Señor, acerca del primero de estos versículos, porque es tan importante y tan profundo su contenido y de trascendencia, como siempre, también para la vida actual de la Iglesia y de nosotros mismos, que realmente merecen nuestra consideración. Las palabras que dice el Señor en este versículo son, como acabamos de leer en la Santa Misa, las siguientes: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que según Jesús, condición indispensable para poder entrar en el reino de los cielos es que nuestra justicia sea diferente de la que practicaban los escribas y fariseos, y por supuesto que supere en modo y en esencia a la que ellos llevaban hacían que condujera su propia vida. Los escribas y fariseos, como sabéis todos muy bien, eran pues una de las facciones del pueblo judío, sobre todo la de los fariseos, que se asignaban a sí mismos el papel de principales cumplidores de la ley, el papel de bienpensantes, miraban a los demás con desprecio, como inferiores con respecto a ellos en cuanto a las relaciones con Dios. Recordad la parábola del fariseo del publicano, que subieron al templo a orar, y el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como esa gentuza, yo cumplo, etcétera, etcétera. Pues bien, los fariseos, los escribas y fariseos, como dice nuestro Señor, a los cuales él increpa fuertemente, son aquellos que se creen buenos, que se hacen pasar por buenos, que se hacen pasar por casi exclusivos poseedores de la verdad, en un estado de superioridad con respecto a los demás, se presentan como bien pensantes, como definidores de la verdad y de las auténticas reglas a seguir en cuanto al comportamiento y en cuanto a las creencias, etc. Pero sin embargo, su vida no se conforma, no se compagina con tales pronunciamientos. Mucho presumir de la verdad, mucho presumir de buen comportamiento, de definidores de la conducta, pero sin embargo su conducta, su vida no correspondía a tales parámetros. Todo lo contrario, nuestro Señor les increpaba diciéndoles: sois como los sepulcros, por fuera mármol blanco, por dentro gusaneras. Es decir, por una parte las palabras, el aspecto, la presentación, la forma de aludir, de proclamarse ante los demás, y por otra parte su propia vida, que desde luego, y sus propias creencias, que no respondían a lo que proclamaban ante los demás. Es decir, hay una oposición entre la verdad y la mentira, entre lo que se manifiesta al exterior por parte de estos señores, lo cual era mentira, y lo que llevaban realmente en su interior, que era podredumbre, como decía nuestro Señor, podredumbre y gusaneras, que eso era la auténtica verdad. De manera que el problema de estos señores, como el problema de los hombres, y que hoy día es el nuestro también, es el problema de la oposición entre la verdad y la mentira, que es el problema que siempre ha existido desde el principio de los tiempos.
Porque, como sabéis muy bien, queridos hermanos, nuestro Señor llamaba a Satanás el padre de la mentira y el padre de todos los mentirosos y el príncipe de la mentira. ¿Y por qué le llamaba así? Como sabéis muy bien, Satanás era uno de los ángeles que Dios había creado y que vivían con él en el cielo, y además uno de los ángeles que gozaban, o el que gozaba, de más privilegios y de más categoría. Se llamaba Luzbel, o Luz Bella. Pero un buen día a Luzbel se le ocurrió la idea de que él era igual a Dios. Yo pondré mi trono por encima del trono del Altísimo. Yo seré como Dios. Claro, la pretensión de que una simple criatura sea igual a Dios es una pretensión tan desaforada, tan descabellada y tan mentirosa, porque claro, la distancia que media entre la criatura, aunque sea un ángel, por muy grande y bello que sea, o importante, la distancia que media entre la criatura y su creador es infinita. Por lo tanto, decir que yo soy igual que el creador es mentira. Y es una mentira, como la distancia que media de la una parte a la otra es infinita, pues es una mentira de valor infinito, o sea, de malicia infinita. De ahí la terrible malicia del pecado, y por qué nuestro Señor llamaba a Satanás el padre de la mentira, incluso llamaba homicida o criminal. No cabe mentira mayor. Se pueden echar muchas mentiras. Se puede llamar al agua pan o al agua vino, y es mentira, pero decir que uno es como Dios, haciendo una distancia infinita, la blasfemia, la distancia es infinita, y por lo tanto la maldad que aquí se comete es infinita. En realidad, de verdad, este ha sido el problema del mundo, desde que el mundo es mundo, incluso antes, el problema también de los ángeles. Es importante, queridos hermanos míos, queridos hijos, que tengáis en cuenta la escena en que Jesucristo comparece ante Pilatos. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús si es rey, el Señor le responde: yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Estas palabras, como todas las pronunciadas por el Señor, pero en este caso concreto, tienen una importancia trascendental. El mundo, como algunas veces señaló nuestro Señor, yace bajo el poder del príncipe de este mundo, o del príncipe de la mentira. La mentira, y más actualmente en nuestros tiempos, y más actualmente en la situación que padece la Iglesia, es la que rige, es la que manda. Es aquello en lo que caen multitudes y multitudes de cristianos, dándose cuenta o sin darse cuenta, sabiéndolo o no queriéndolo saber, pero es lo que rige, la mentira. Por lo tanto, estas palabras de pronunciamiento: yo he venido para dar testimonio de la verdad, tienen una importancia trascendental. Jesucristo las pronuncia y las aplica a sí mismo. En un mundo confuso, en un mundo perdido, el hombre, desde el paraíso, de la caída, del primer pecado, pues más o menos andaba a trancas y a barrancas buscando la verdad sin encontrarla nunca. El gesto de Pilatos, cuando le pregunta a Jesucristo, cuando dice el Señor: yo vine a dar testimonio de la verdad, y entonces Pilatos le responde: ¿y qué es la verdad? Y después de hacerle la pregunta, sin esperar la respuesta, Pilatos se vuelve y se retira. El gesto de no esperar la respuesta indica ni más ni menos que Pilatos no esperaba respuesta, porque Pilatos pensaba, como se pensaba entonces, que la pregunta no tenía respuesta. Los hombres han venido buscando la verdad durante milenios y no la han encontrado. Y por eso Pilatos se vuelve sin esperar respuesta. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? Y lo vemos en el mundo antiguo, como los hombres, incluso los más eminentes, buscaban la verdad y a veces encontraban parte o fragmentos de ella, casi siempre o siempre mezclados con errores,
incluso mayores que las partes buenas que me he encontrado. Por ejemplo, no más que leer los maravillosos diálogos de Platón y encontrar, por ejemplo, los diálogos de Sócrates con Sócrates, y vemos los maravillosos hallazgos, las profundas verdades que encuentra Platón, por ejemplo, sobre el problema del amor. Yo era jovencito y cuando leí por primera vez a Platón quedaba maravillado de las profundas verdades que en aquellos tiempos, varios siglos antes de Jesucristo, estos hombres eminentes encontraban sobre el profundo misterio y la profunda realidad del amor. Las verdades profundas y maravillosas que solían decir. Y al mismo tiempo yo quedaba también asombrado y confundido de ver los tremendos errores que juntamente con esas verdades encontraban estos hombres. Todo mezclado. Por ejemplo, cuando en los diálogos se describe la vida de Sócrates, el eminente Sócrates, el sabio, el que dijo solo sé que no sé nada, sabio entre los sabios, pues su vida moral, pues para qué vamos a hablar, pues lo mismo practicaba la bisexualidad que la otro, una cosa que la otra. Sus criterios morales eran totalmente tan confusos, por no decir tan desarraigados y llenos de iniquidad, que uno se queda realmente asombrado. Y es que aquella gente, aquellos hombres que buscaban la verdad, no habían tenido todavía a Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Pero claro, fijaos el gesto de Pilatos, porque la gente, los hombres, buscaban la verdad, pero no la encontraban. Pero los tiempos actuales, la situación en la que vivimos, hermanos míos, acerca de la cual quizá no nos damos cuenta, no percibimos su importancia y su trascendencia, es en cierto modo diferente. Porque ahora no es que se busque la verdad en un mundo de confusión sin encontrarla. No tal. La situación actual no es de búsqueda de la verdad, sino de rechazo completo y explícito de la verdad. Los hombres no es que ahora busquen la verdad, es que no les interesa. Y no solamente no les interesa, no es que la verdad para ellos, para los hombres actuales, sea algo indiferente, sino que la odian y la rechazan. Daos cuenta de que el primer compromiso del hombre con la mentira tuvo lugar, hermanos míos, como sabéis muy bien, en el paraíso. Adán y Eva, tentados por el demonio disfrazado de forma de serpiente. Se encuentra Eva y le pregunta: ¿y por qué Dios os ha prohibido comer de todos los frutos del paraíso? Primera mentira. Porque eso no es lo que Dios había prohibido. Había prohibido que no comieran del árbol del centro del paraíso, del árbol de la vida, del bien y del mal. ¿Y por qué Dios os ha prohibido comer de todos los árboles y frutos del paraíso? Y Eva, primer error, entabla diálogo con el diablo, con el demonio. No, Dios no nos ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso, sino solamente nos ha prohibido comer del árbol que está en el centro del paraíso, que es el árbol del bien y del mal. ¿Ah, sí? Dice el demonio, haciéndose el sorprendido. Ah, claro, ahora se explica todo. Esto lo ha hecho Dios porque sabe Dios muy bien que el día que comáis de la fruta de ese árbol que os ha prohibido comer, seréis como Él. Seréis dioses como Él. Seréis capaz de conocer el bien y el mal por vosotros mismos. Esta frase de conocer el bien y el mal por vosotros mismos tiene más trascendencia de la que podemos suponer, porque significa ni más ni menos no que el hombre tenga que sujetarse a unas normas que le vienen de fuera, unas normas de moralidad o de conducta que le vienen de fuera, en este caso de parte de Dios, que es su creador. No, sino que él mismo, conocedor del bien y del mal, quiere decir, él mismo dicta sus propias normas de moralidad, es decir, él mismo se erige en su propio Dios. Si os dais cuenta, esto es ni más ni menos que lo que ahora está ocurriendo dentro de la Iglesia. La herejía modernista, la moralidad, lo mismo los dogmas,
los define y los decide el mismo hombre. Esta herejía modernista que ahora ya hemos llegado a un punto, hermanos queridos, por eso os digo que la situación es sumamente delicada, hemos llegado a un punto en que ya claramente y forma explícita se habla del modernismo y se dice por parte de la jerarquía de la Iglesia que sí, que la Iglesia admite el modernismo, pero que el modernismo no es ninguna herejía. El modernismo no es ninguna herejía. Decía el Papa San Pío X que el modernismo es la suma y la síntesis de todas las herejías. Pero esa es la situación. De manera que ya desde el paraíso el hombre anda herido por el pecado original y habiendo hecho su compromiso con la mentira, con gran facilidad sirve a la mentira. Por eso la importancia de Jesucristo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y por eso la importancia de las palabras de San Juan, evangelista, en el prólogo de su evangelio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque la verdad y la vida y la luz son lo mismo. Rechazar a Jesús es rechazar la verdad y es rechazar la vida. Por eso decía el Señor, estas palabras del Señor están contenidas en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dice nuestro Señor: pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz. Todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz. Pero el que obra según la verdad, ese viene a la luz. Son palabras del Señor, como digo, en el Evangelio de San Juan. Este es el problema. Y sobre todo el problema de la situación actual fuera y dentro de la Iglesia, hermanos amados. Tened en cuenta que después de que el hombre ha caído y sus fuerzas se han debilitado, sus fuerzas morales, sus fuerzas psíquicas, sus relaciones con Dios se han debilitado, el hombre, una de las condiciones que ha contraído, por desgracia, es la de la cobardía. El hombre comenzó a ser cobarde desde su caída en el pecado, en el paraíso terrenal. Y por eso nos encontramos hoy en día en esta situación de apostasía general que sufre la Iglesia, como las multitudes de católicos siguen como borregos las enseñanzas, por no decir las mentiras, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos mesías. Enseñanzas que contradicen clarísimamente a las enseñanzas de Jesucristo contenidas en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y eso es lo admirable, que frente a estas verdades que son como letras de oro esculpidas en mármoles, estas verdades contenidas en la tradición, en la Sagrada Escritura, pronunciadas y enseñadas por Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, Dios hecho hombre, sin embargo son puestas de lado, son olvidadas para seguir las verdades por las enseñanzas de ciertos maestros, de ciertos teólogos e incluso de ciertos miembros de la jerarquía que siguen tales enseñanzas. La cobardía y el convertirse en borregos. Vosotros recordáis, porque es un cuento clásico, el cuento del rey desnudo, en el que se dice que en determinado país había un rey al cual llegaron unos extraños comerciantes que venían de algún país lejano y le propusieron lo siguiente: Majestad, le vamos a hacer la túnica más rica y esplendorosa que hombre alguno haya llevado jamás, muy propia y muy digna de su alta majestad. Nosotros traemos el tejido, un tejido maravilloso. Vuestra Majestad tendrá que proporcionarnos joyas, diamantes, rubíes, etcétera, perlas, para adornar la túnica, la cual, como os decimos, será digna solamente de ser llevada por una persona tan egregia como su alta majestad. Eso sí, tenemos que advertirle
que esta túnica maravillosa, en cierto modo es mágica también, porque no podrá ser vista por aquellos cuya madre no sea una mujer, no haya sido una mujer de confianza, una mujer digna, o más bien haya sido una mujer de dudosa moralidad, por no hablar con más claridad. Aquellos cuya madre no haya sido buena mujer, o cuyo nacimiento, cuya legitimidad no sea muy clara, esos tales no podrán ver la túnica maravillosa. De manera que durante diversos días, mientras Su Majestad nos va proporcionando joyas y perlas y brillantes y diamantes, etcétera, nosotros vamos confiando en el tejido. Ve a Su Majestad y adelanto el tejido. Le presento con la mano el tejido. Afuera de verdad, hay que decir que el rey no veía nada. Y los cortesanos que le rodeaban tampoco veían nada. Pero estos comerciantes tan maravillosos, tan misteriosos, desplegaban el tejido con tanto cuidado, con tanta suavidad. Ve, vuestra majestad. Y Su Majestad no veía nada. Los cortesanos que le rodeaban tampoco. Pero claro, como ya se había dicho que los que fueran hijos de mala madre, por hablar así con claridad, no verían la túnica, pues ¿quién se atrevía a decir que no la veía? De manera que todos se deshacían en alabanza, diciendo: oh sí, realmente este tejido es maravilloso, esto es precioso, esto es sublime, con esto se puede hacer una túnica maravillosa. Y efectivamente fueron pasando los días, el rey iba suministrando materiales a los comerciantes misteriosos, joyas, etcétera, brillantes, perlas, y los tales iban confeccionando la túnica y se la iban probando en días sucesivos a Su Alta Majestad, y tanto que tampoco veía nada, pero Su Alta Majestad y los cortesanos que rodeaban, ninguno se atrevía a decir que no veía nada de túnica por ninguna parte, por el miedo a que todo el mundo pensara que su madre no era precisamente lo que todo el mundo o ellos mismos habían pensado. Y todos se decían alabanzas hacia la túnica. Oh, es maravillosa, es bellísima. Bueno, pues llega el día en que el rey la va a estrenar, y la va a estrenar en un grandioso desfile. Las multitudes preparadas en las calles para aclamar el paso de Su Majestad en su carroza, el desfile. Las multitudes habían sido advertidas que el rey iba a estrenar una túnica maravillosa, pero con esas condiciones también de que solamente sería vista, etcétera, etcétera. Pues el rey iba en su caballo, el desfile, con toda la pompa que os podéis imaginar, y las multitudes aclamando. Y efectivamente, todas las multitudes decían y aclamaban y gritaban que el rey iba vestido majestuosamente, maravillosamente, brillantemente, por todas las calles de la ciudad, encima de su caballo. Hasta que un niño, que estaba entre la multitud, da un grito y se atreve a decir: pues yo... Las cosas de los niños, digan lo que digan, yo lo que veo es que el rey va encima de su caballo completamente desnudo. Y al decir eso, toda la muchedumbre, pues claro, se les abrió los ojos, que ya los tenían abiertos, y comienzan a decir: es verdad, el rey va desnudo encima del caballo, nos han engañado, etcétera, con consiguiente confusión y vergüenza para el rey, que os podéis imaginar, y al final de la historia ya lo podéis imaginar. Pero lo digo esto a propósito de lo que antes os hablaba, de que las multitudes fácilmente son engañadas y son llevadas a creer lo inexistente, a ver lo que no existe, o a dar por verdad lo que en realidad es mentira, siempre y cuando aquellos que los conduzcan tengan el suficiente valor y la suficiente desvergüenza para dar por mentira, para dar por verdad lo que en realidad es mentira. A mí me asombra, por ejemplo, yo leía el otro día cómo, a propósito de este problema que todos conocéis, de las monjas, de los frailes, de los franciscanos de la Inmaculada, sabéis que tenía una rama femenina, que el Vaticano les nombró una comisaria. A mí este nombre de comisaria me recuerda a tantas cosas. Los comisarios en la guerra civil, ya sabemos lo que son los comisarios
en el mundo comunista, en el mundo bolchevique, pero en fin, una comisaria en lugar de la superiora que tenía. Y yo le estuve leyendo el discurso inicial que les lanzó la comisaria con grandísimo asombro. La comisaria le decía a las pobres y confundidas monjas que ya había que acabar con la filosofía del ser, que la filosofía del ser había que desterrarlo porque eso había sido ya superado. La filosofía del ser, como sabéis, es la filosofía de siempre, la que explicitó por primera vez con gran claridad y profundidad Aristóteles, y luego ya la llevó a su cenit por el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, y fue la filosofía adoptada por la Iglesia, llamada filosofía perenne, la filosofía común, la filosofía del ser. Uno ve delante pues una piedra y dice, uno es una piedra, se fía de su entendimiento, el sentido común. Uno ve delante un caballo y dice, pues eso realmente es un caballo. Pero la filosofía idealista dice, no señor, usted ve un caballo, pero eso es que usted se lo imagina. Lo mismo es un caballo que no es un caballo. Ese caballo solamente existe en su imaginación. Es lo que su imaginación produce, lo que sus sentimientos dan de sí. Claro, así se explica que los teólogos modernos digan que no hay tales dogmas, porque no hay verdades fijas. Eso que hay unas verdades fijas para siempre, explícitas, pronunciadas, proclamadas, como verdades fijas, inconmovibles, que eso hay que acabar, porque no hay más verdades que las que el hombre experimenta como fruto de su propio sentimiento nacido de su propio corazón. Y estos sentimientos, como hijos del corazón del hombre que son, producto del corazón del hombre, pues varían con los hombres, varían con las circunstancias históricas, con las circunstancias del momento, del lugar, etcétera. Así que no hay dogmas fijos, no hay verdades fijas, y la única verdad fija que hay es la de que no hay verdades fijas. Y esto que parece increíble, y que durante tantos siglos la Iglesia ha mantenido la filosofía del ser, la filosofía del sentido común, que es el fundamento de los dogmas y de todas las enseñanzas de la Iglesia, pues hoy día se proclama y se dice pues con toda claridad que que la revelación no es una serie de verdades fijas que están ahí reveladas por Dios para que el hombre obsequiosamente, como criatura que es, las aceche. No. La revelación es aquello que los hombres experimentan en su propio corazón. A partir de lo que Dios dice, pues los hombres van experimentando sentimientos, pero subjetivos y personales, que eso es lo que vale. Esos sentimientos, como subjetivos y personales que son, pues son cambiantes, dependen de los hombres, de las circunstancias del lugar, del momento histórico, etcétera, etcétera. Pues yo quedaba asombrado de cómo es posible que esto ocurra. Y es que, queridos hermanos, aquí hay un punto muy importante. El odio a la verdad es el odio a Dios. Y el odio a Dios supone y lleva consigo el odio a la verdad. Dios es la verdad infinita. Dios es la realidad infinita. Y claro, el que odia a Dios, que es la verdad infinita y es la realidad infinita, odia la verdad y odia la realidad, como es tal, como la realidad, como tal realidad. Precisamente Jesucristo, Dios ha creado todas las cosas, pero Jesucristo, según nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, es el fundamento de todas las cosas y de todas las realidades. No solamente las ha creado Él, el verbo de Dios, sino que todas las cosas consisten en Él y basan su existencia y su fundamento en Él. Por lo tanto, siendo Jesucristo el fundamento, el creador de todas las cosas, y su fundamento y su consistencia, el odio a las cosas supone el odio a Jesucristo, y el odio a Jesucristo supone el odio a las cosas, el odio a la verdad. Él, dice San Pablo a los Colosenses, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, tanto las visibles como las invisibles, ya sean los tronos, las dominaciones, los principados o las potestades. Todo ha sido creado por Él y para Él. El odio a Jesucristo es el odio a la realidad, es el odio a las cosas. El odio a la realidad es el odio a Jesucristo.
porque todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, pero todas las cosas subsisten en Él. Estamos leyendo literalmente a San Pablo en los Colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo invisible que es la Iglesia, etc. De manera que, claro, por eso, queridos hermanos, y esto es muy importante, el amor a las cosas supone el amor a Dios. El amor a las cosas supone el amor a la verdad. Y por eso solamente se decanta por la verdad y se decide por la verdad aquel que ama verdaderamente, aquel que ama verdaderamente a Dios. Por eso decía San Pablo en la carta a los Efesios, que habíamos de obrar, decía él, veritatem autem facientes in caritate, haciendo la verdad en el amor. Si usted no ama a Dios, usted nunca se decantará por la verdad. Además, Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Si usted ama a Jesucristo, usted será siempre un testigo de la verdad y usted siempre estará dispuesto, como decía Jesús de sí mismo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y queridos hermanos míos, en este mundo que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, bajo el dominio de la mentira, envuelto en la confusión, envuelto en el desconcierto, en una iglesia que se encuentra total como una barca que hace aguas por todas partes y se va a pique. Nunca se irá a pique, porque están las palabras del Señor que hablan de su perennidad, pero también de la minoría, extrema minoría a la que llegará al final de los tiempos. Pues en estos momentos, digo, son los momentos en que los cristianos han de dar testimonio de la verdad. Por eso habéis de ser amantes de la verdad hasta el extremo, dispuestos a dar por la verdad vuestra vida, dispuestos a odiar la mentira como lo que es realmente la mentira. Los fariseos vivían una vida totalmente distinta a la que predicaban con sus palabras. Hablaban de una cosa y luego vivían otra, llevaban a cabo otra. El odio a la mentira. Por eso, tened en cuenta que el dar testimonio de la verdad y estar dispuesto a dar la vida por la verdad. Yo, mirad, toda mi vida fui un pecador y lo sigo siendo. Pero no sé por qué ni cómo, bueno, sí lo sé, porque Dios es bueno y por la gracia de Dios. Ya desde pequeñito tuve un gran horror a la mentira. Un horror que Dios había puesto en mi alma. Yo os he contado algunas veces aquel episodio del cual fui el personaje principal. Yo me parece que tenía 13 años, estudiaba cuarto curso de bachillerato y en cierta ocasión, pues el profesor, recuerdo que fue el profesor de ciencias naturales o de biología, me preguntó la lección y yo, como de costumbre, como no había estudiado nada, pues no supe nada. Pero este profesor tenía una cierta amistad o conocimiento, aunque lejano, con mi familia. Y frente a mis 40 o 50 compañeros comenzó a insultarme, pero a voz tendida. Eres un vago, eres un gandul, estás dilapidando el dinero de tus pobres padres, que siendo pobres como son, están haciendo un sacrificio para tus estudios y tú no estudias nada, con lo cual estás traicionando el esfuerzo que tus padres están llevando a cabo para contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ponerme el siguiente cero por no saberme la lección. Cuando salimos de la clase, me acuerdo que todos mis compañeros se abalanzaron a mi lado para decirme, para animarme, consolarme, eran todos amigos, y decirme que el profesor se había comportado injustamente, porque bueno, que me pusiera un cero, porque al fin y al cabo no sabía nada, no había estudiado, pues bien, hasta ahí bien, pero insultarme de esa manera, a eso no tenía derecho el profesor. Y yo recuerdo que les paré los pies a mis amigos y compañeros y dije, alto, ¿tendrá derecho o no tendrá derecho? Pero todo lo que ha dicho es verdad. Yo soy un vago, que estoy traicionando el esfuerzo que mis padres, al fin y al cabo pobrísimos, están realizando a favor mío. Eso es verdad. Y como es verdad, callaos todos.
porque ese señor ha dicho la verdad, tiene toda la razón. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es permanecer silenciosos y acatarlo, y por mi parte reflexionar acerca de lo que me ha dicho. El amor a la verdad. La verdad debe ser amada. Veritatem facientes in caritate, haciendo la verdad en el amor. Carta a los Efesios, capítulo 3. Porque vendrá un tiempo, y esto que texto vamos a leer de San Pablo está contenida en la segunda carta a los Tesalonicenses, un texto muy importante, de plena actualidad. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así el apóstol San Pablo: Satanás vendrá con todo poder y con falsas señales y prodigios y con todo género de engaños malvados, dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor a la verdad que podría salvarlos. Estos engaños y estos prodigios llevados a cabo por parte de Satanás para engañar, con respecto a ellos serán víctimas de tales engaños, de tales prodigios, de tales iniquidades aquellos que no aceptaron el amor a la verdad. Amor a la verdad que hubiera sido la única cosa que podía haberlos conducidos a la salvación. La verdad ha de ser amada, no llevada como peso en las espaldas, peso que oprime, sino como algo amado, querido y buscado. Repito una vez más, la verdad es Dios. La verdad se identifica con Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Amar la verdad es amar a Jesucristo. Amar a Jesucristo es amar la verdad. Y el amor a la verdad, pase lo que pase, aunque para mantenerla y conservarla y proclamarla hayamos de pagarlo con nuestra propia vida. Tened en cuenta, queridos hermanos míos, fariseos e hipócritas, que hablaban y predicaban, sin embargo sus intenciones eran completamente distintas, ocultas, su vida era completamente inadecuada a lo que predicaban, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que la mentira es un parásito. ¿De quién? Un parásito de la verdad. Lo mismo que la iniquidad es un parásito de la santidad. ¿Por qué digo esto? Porque la mentira, para poder pasar y poder ser aceptada, tiene que disfrazarse de verdad. Nadie que practica la mentira o que predica la mentira dice: lo que yo estoy diciendo es mentira, o lo que yo hago es mentira. Nadie dice eso. Los autores y defensores de la mentira la proclaman como que es la verdad. Por eso digo que la mentira es un parásito de la verdad. Los parásitos, como las pulgas, como los chinches, como los piojos, como estos parásitos cuyo nombre no recuerdo, que atormentan a los pobres perros, que los atormentan de veras. El parásito siempre vive de la vida que se llama el huésped de otro, al que le chupa la sangre. Pero sin ese huésped no podría vivir. Si la mentira no se presenta como si fuera la verdad, no pasaría nunca, no sería aceptada, no engañaría a nadie. Si el predicador de la mentira o el autor de la mentira no se presentara como el autor de la verdad y el predicador de la verdad, no haría prosélitos jamás. Por eso muchas palabras, muchos discursos y muchas actitudes que parecen auténticas, hechas con ánimos de llamar la atención y de hacer prosélitos, en el fondo no son más que auténticas mentiras. Si por ejemplo podemos ver alguna jerarquía de la iglesia, algún otro personaje cargado de enormes responsabilidades con respecto a muchos otros, vamos a despojarnos de vestiduras, vamos a despojarnos de esto, despojarnos de lo otro, despojarnos de más allá. Ahora dejo el sombrero, ahora dejo este ornamento, esta capa, o esto lo que fuere, porque yo quiero ser auténtico.
Bueno, realmente es despojarse de las vestiduras que por otra parte forman parte de un ministerio que usted ha aceptado y por lo tanto ha de aceptarlo como tal ministerio y con todo lo que el ministerio lleva consigo. Porque si yo he aceptado, por ejemplo, el cargo de policía, pues tengo que aceptar la responsabilidad de defender a los ciudadanos. Si yo he aceptado el cargo de ser un alto banquero, pues he de aceptar la responsabilidad de que las finanzas circulen en la sociedad con toda justicia y con toda verdad y claridad. Si yo he aceptado el cargo de ser gobernante, pues he de recordar que como gobernante mi obligación es de procurar el bien común de los ciudadanos y no mi bien propio particular, etcétera, etcétera. Pues muchas veces ese despojarse de los deberes inherentes al ministerio, aparentemente aparatoso, pues ahora pongo, no sé, sombrero no sé esto, un sombrero de bombero, un sombrero de cuatro, llamar la atención, puede indicar pues un desprecio del ministerio, un olvido de las responsabilidades y en definitiva lo que conducen es a la degradación de quienes tales cosas llevan a cabo, concretamente la jerarquía católica, pues a la degradación de la jerarquía católica. Porque así que, por ejemplo, un cardenal, un obispo, se presente vestido de payaso, con eso no beneficia en nada a la jerarquía católica. Primero es una mentira, porque él no es un payaso, es un obispo, o es un cardenal, o es un simple sacerdote de pueblo, y como tal, así debe presentarse, y así debe ser, porque el ser y el parecer deben ser lo mismo. Porque si en la vida de una persona el ser va por un lado y el parecer va por otro, esa persona es un artista de circo o de teatro. Es uno que finge, como el artista de teatro, o el artista de cine, o el artista de circo. En cualquier persona humana, el ser y el parecer deben ser lo mismo. Pero es que además, estas actitudes que parecen ir a hacer una exhibición de una búsqueda sincera de la verdad, una exhibición ante los demás acerca de la verdad, en realidad lo que están demostrando es lo que venimos diciendo: cómo la mentira, lo quiera o no lo quiera, es un parásito de la verdad y vive a expensas de la verdad y por lo tanto depende de la verdad. ¿Qué es lo que demuestran? ¿Qué es lo que demuestra un payaso cuando se viste de payaso? Pues que es un payaso. Y si un obispo, por ejemplo, un cardenal se disfraza de payaso, está demostrando que en el fondo es realmente un payaso. Es decir, está volviendo a la verdad de las cosas, aunque él no lo quiera demostrar así. Se viste de payaso porque es un payaso. Si los obispos con todos sus ornamentos episcopales o todas sus vestiduras episcopales en una playa de Brasil se dedican a bailar la samba, y todos lo hemos visto en tristísimos y lamentables vídeos, a bailar la samba de forma tan ridícula y hacer el ridículo de forma tan espantosa y tan clara, pues están demostrando que son unos payasos. Pero si usted se empeña en vestirse de payaso y salir a la gente haciendo payasadas, pues luego no se puede extrañar que la gente considere que usted es un payaso. ¿Qué van a pensar? ¿Que usted es un doctor graduado en Oxford? Pues no, señor. Si usted sale a la gente exhibiendo sus poderosos músculos, desnudo de cintura para arriba, y diciendo que es un eximio boxeador y que está dispuesto a darle un puñetazo a una vaca si se presenta, pues la gente pensará que usted es un Hércules, un forzudo, un boxeo, o simplemente un mentiroso que presume. Ahí está. Por eso estos curas rockeros que van por ahí danzando y cantando sus canciones, y estas monjas danzarinas, bailarinas, que van por ahí también cantando sus canciones y saltando, etc., ¿qué es lo que hacen? Pueden manifestarse en lo que son: payaso. Un cura danzarín, bailarín, cantarín, y unas monjas bailarinas, cantarinas y danzarinas. Pues si uno se dedica a ser danzarín y bailarín y a cantar canciones, pues ¿qué es lo que demuestra?
¿Que es un magnífico profesor de universidad? No, demostrará que es un bailarín, un cantarín y un danzarín. Pero usted no era un sacerdote. Pero usted no era una mujer consagrada a Dios y dedicada a la oración y a hacer el bien, a las obras de caridad. Y ahora se dedica usted a danzar, cantar, canciones además ridículas, profanas, eso en el mejor de los casos, cuando no a predicar verdades totalmente contrarias a la fe católica. Se erigen maestras a decirle a los papas, a los obispos, a los cardenales y a todos los fieles lo que han de hacer, lo que no han de hacer, lo que es bueno y lo que no es malo, lo que se puede admitir y lo que no se puede admitir, aquello que la Iglesia ha de cambiar y lo que la Iglesia no puede cambiar. Pero bueno, pero no dijo Jesucristo nuestro Señor: me habéis llamado maestro y Señor, y lo decís bien, porque lo soy. A nadie llaméis maestro, porque yo soy vuestro único maestro. Pues si Él es nuestro único maestro, ¿de dónde son estos maestros y estas maestras presumiendo que ellos son los que poseen la verdad? Y siempre lo mismo, presumir que poseen la verdad y que predican la verdad y que son los poseedores exclusivos de la verdad. Ya tenemos a los escribas y fariseos. Presumir que pueden saltar la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia de 20 siglos, el magisterio de tantos doctores de la Iglesia, de tantos concilios de la Iglesia, de tantos santos que ha habido a lo largo de tantos siglos en la Iglesia, que eso no vale nada, y que ellos son los que realmente predican la verdad y sostienen la verdad. Predicar que la Iglesia antes del Concilio Vaticano II no ha sido tal Iglesia, que la Iglesia ha comenzado a serlo después del Concilio Vaticano II, pero eso, ¿con qué autoridad? Predicar que la salvación es universal y que no hemos de preocuparnos acerca de nuestra vida y de nuestro destino último, porque todos estamos salvados en Jesucristo, lo mismo si lo queremos como si no lo queremos, si lo sabemos como si no lo sabemos, el cristianismo anónimo, la salvación universal. Yo he leído encíclicas de Juan Pablo II en las que se expone con toda claridad la teoría de la salvación universal. Ya no hace falta el pecado original, ya no hace falta el bautismo, ya no hace falta la conversión personal, bueno, estamos todos salvados. Pero entonces, todas las religiones son iguales. Pero ¿y las enseñanzas de Jesucristo? Yo ayer, queridos hermanos míos, quedaba confuso, asombrado y por otra parte apenado ante unas palabras del Santo Padre pronunciadas ayer o antes de ayer, que ayer publicó y está publicando, se pueden ver hoy día en toda la prensa universal. El Santo Padre, bueno, yo no sé quién para criticar lo que el Santo Padre diga o deje de decir. Yo no tengo autoridad para criticar sus enseñanzas en absoluto. Únicamente expreso con todo respeto mi extrañeza y mi asombro y mi pena, porque no termino de comprender cómo el Santo Padre, en esa entrevista que tuvo con el jefe de los evangélicos de la secta evangélica protestante, le dijo que el Papa, no estaba interesado en absoluto en la conversión de los evangélicos o de los evangelistas al catolicismo, porque él piensa que todas las religiones son válidas para la salvación y todas son iguales. Yo, con todo mi respeto para el Santo Padre, yo no soy nadie para criticar sus enseñanzas, pero en fin, simplemente me limito a expresar con todo respeto mi asombro y mi confusión, como también me sentí en la misma situación cuando pude presenciar y pude vivir aquellas situaciones en que los papas besaban el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, o sus relaciones con los judíos, con el judaísmo, etcétera, etcétera. Son cosas que no tengo por qué, no puedo criticar lo que hace un papa, pero simplemente como soy cristiano puedo limitarme a demostrar mi asombro, mi confusión y mi pena, porque no lo comprendo. Porque la verdad es que en la revelación está clarísimo. Esto de decir
el Islam y el judaísmo tienen el mismo Dios que nosotros y profesan el mismo culto al Dios, al mismo Dios que nosotros profesamos, eso es una falsedad, por una razón muy sencilla, porque el Islam y el judaísmo no tienen ningún Dios, y eso no lo digo yo, lo dice el evangelista San Juan y lo dice Jesucristo. Palabra del evangelista San Juan: el que no tiene al Padre, el que no tiene al Hijo, el que rechaza al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, y además ese tal que rechaza al Hijo es el anticristo. Si no tiene al Padre, no tiene a Dios. Palabra de Jesucristo: nadie viene al Padre sino por mí y a través de mí, nadie más. Pues entonces, si estos señores no tienen al Padre, no tienen a Dios. Si no tienen a Dios porque no creen en Jesucristo, ni el Islam ni el judaísmo, además lo rechazan expresamente, luego no tienen al Padre tampoco, según la revelación. Luego entonces, si no tienen a Dios, ¿cómo podemos decir que tienen el mismo Dios que nosotros? Y estas exigencias de la lógica, verdades que se derivan de la revelación y las impone la misma lógica, yo todavía creo en la lógica de Aristóteles. Pues, la verdad, ¿cómo se pueden compaginar con lo que digan ciertas personas humanas, las que sean, tengan la dignidad que sean, o sean quienes sean? Y a propósito de esto, hermanos míos queridos, yo diría, ¿realmente estáis dispuestos a apostar por estos teólogos posteriores al Concilio Vaticano II, o por estas jerarquías, las que fueren, cardenales, obispos, lo que sean, que se definen en contra de la revelación, que no creen en la historicidad de los evangelios, que no creen en Jesucristo, que proponen una nueva moral inventada por ellos mismos, en contra de las palabras de Jesucristo y de las enseñanzas de la revelación, estando en juego vuestra salvación universal? Y el demonio, el infierno existe, y el infierno es eterno. ¿Apostaríais en favor de estos personajes en contra de Jesucristo? Fijaos que lo que se juega aquí no es una cantidad de dinero que podéis conseguir o no conseguir, que podéis ganar o perder, sino que lo que se juega aquí es vuestra salvación eterna. Y usted se va a jugar su salvación eterna apostando por esos personajes que enseñan doctrinas desde hace 50 años, que jamás se habían enseñado, que desprecian a Jesucristo. ¿Va a apostar a favor de ellos en contra de Jesucristo? Me parece que es una apuesta muy poco inteligente y en la cual tienen toda la de perder. Daos cuenta, queridos hermanos, de que la situación no es para bromas, aunque no se suele decir. Ahora vivimos en la primavera de la Iglesia. El concilio no ha traído a la Iglesia más que la primavera y glorias y bendiciones. Pero esto de la primavera de la Iglesia es una de las grandes mentiras, o quizá la mayor mentira que se ha dicho en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, desde hace 50 años. ¿Sabéis que, por ejemplo, en Francia, que desde siempre fue llamada por la Iglesia su hija predilecta, Francia siempre fue llamada la hija predilecta de la Iglesia? ¿Sabéis que la situación actualmente en Francia, el catolicismo es inferior en número al del Islam? Hay más seguidores del Islam que católicos ya en Francia, y además el número de seguidores del Islam va creciendo. Se calcula que de 10 a 15 años toda Francia será musulmana. Y digo toda Francia por no decir toda Europa, pues este fenómeno está existiendo en Inglaterra, se está dando también en Alemania y se está dando en España. En España hay regiones casi enteras como Cataluña, en la cual el número de musulmanes excede mucho al número de católicos. Y los musulmanes están más que decididos a hacerse con Europa entera, sin necesidad de armamentos ni de guerras,
en muy pocos años. Y esto va a ser así. Y ante esta situación vivimos tan tranquilos. De manera que la primavera de la Iglesia. ¿Y qué hay de la apostasía universal? Sí, hermanos, vivimos una mentira espantosa. ¿Qué hay de la mentira y qué hay de la verdad? Cuando se besa ahí la jerarquía de la Iglesia besando el Corán, cuando se dice que no nos interesa la conversión de los que están fuera de la Iglesia. Por eso, lo que decía antes, hermanos míos, hoy más que nunca es necesario el testimonio de católicos, hombres y mujeres, que con firmeza y con amor a Jesucristo sigan sus mismas palabras. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Porque de otro camino, de otra forma, si olvidamos las palabras del Señor, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Si olvidamos eso, vamos a caer, vamos a incidir en las terribles palabras que el Apocalipsis pronuncia con respecto al final de los tiempos, con respecto a todos aquellos seguidores de la iniquidad y que han despreciado la verdad. Las palabras del Apocalipsis contenidas en el capítulo 22 y versículo 15, por si alguien las quiere comprobar, son las siguientes. Aquí las tengo anotadas. Dice así, aludiendo a aquellos que van a ser rechazados por Dios. Las palabras son muy explícitas y muy duras. Fuera perros, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas. Y estas palabras no hay que tomarlas en sentido demasiado general. En los impuros en ese capítulo podemos englobar a todos los que han hecho un mal uso y han desprestigiado el sexo. Lo han llevado a situaciones aberrantes, de muchas formas y maneras. Los homicidas, tampoco me de tomar este concepto de forma demasiado global. Hay que especificarlo. Homicidas son todos aquellos que han ocasionado la muerte de otros. Y pensemos por ejemplo, en el aborto, en los que han ocasionado de forma directa o indirecta, aunque sea con su firma, la firma de las leyes del aborto, que permiten el aborto, la muerte de millones, y digo millones, de millones de seres humanos que ya no van a morir a este mundo porque han sido asesinados en el seno materno. Los homicidas, los idólatras. Pero vamos a leer el texto completo y seguido. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. El libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 15. De manera que, repito, queridos hermanos, vamos a apostar nuestra salvación en contra de Jesucristo para seguir a estos maestros. Vamos a ser también seguidores de la mentira. Vamos a ser el número de aquellos que hicieron opción por la mentira y se volvieron de espaldas a la verdad, como Jesucristo le decía a mucha gente que le escuchaba: si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Si no me creéis a mí, creed a mis obras y al testimonio que yo doy acerca de mis obras. Pues no, antes que las palabras de Jesucristo, antes que las palabras de la revelación, antes que el testimonio incluso los más evidentes, incluso de las ciencias naturales, están las falsas. Vamos a seguir el darwinismo. Las cosas no han sido creadas directamente por Dios, las cosas han llegado a lo que son por evolución. Cuando se sabe, aunque se oculta, pero todo el mundo lo sabe, que los grandes creadores y fautores los padres del darwinismo mintieron como bellacos y falsificaron. El mismo padre Teilhard de Chardin falsificó fósiles y testimonios para hacer pasar sus teorías sobre la evolución, falsas por completo. Pues bien, vamos a elegir entre el mundo de la mentira o el mundo de la verdad. Vamos a elegir entre la verdad o el error, entre Satán o Jesucristo, entre la luz y las tinieblas.
No puede haber compromiso entre Dios y Belial, entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error. Así dice la Biblia. Y además, hermanos míos, Jesús es la verdad y el camino, y es nuestra vida, y es lo único que puede dar ilusión y ser el motor de nuestra existencia. Si nos quitan a Jesucristo de en medio, si Jesucristo deja de ser la gran ilusión de nuestra vida, entonces nuestra vida, nuestra existencia dejan de tener sentido. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde iríamos? Al final, como decía Sartre, a la nada es la que nos espera. Esa es la ilusión y el motor que habrían de mover nuestra existencia. Nuestra existencia la mueve y la anima el amor a Jesucristo. Por ese amor, los sufrimientos compartidos con Él y por Él se nos hagan suaves y llevaderos. Venid a mí los que estáis cansados, los que estáis agobiados, que yo os aliviaré, porque yo seré el descanso para vuestras almas. Que el Señor y la Virgen María, nuestra Madre, nos lo hagan comprender así y proporcionen fuerzas a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra alma para llevar a cabo las verdades y de sus enseñanzas.